¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la información de lo que está pasando en las reformas. Sobre todo, me llama la atención, Gires, y te doy la bienvenida aquí al canal, que pues eres viejo conocido por aquí, y que los que no te conozcan, bueno, pues Gires es abogado y tiene también experiencia dentro del ámbito del tema del Congreso en México. Entonces, ante esto, pues de repente nos has traído mucha información, incluso una muy técnica, pero que nos la explicas, ahora sí que para los que no somos abogados, y eso es muy valioso a la hora de la información, ir y entender el detalle técnico explicado y no nada más la narrativa política, Gires. ¿Cómo has estado, Gires? Espérame, nada más. Ahí está, ya, ahora sí, ya, Ajá. perdón, ahora sí, Ya. ya. Te decía que bien, muy contento de estar aquí con toda la comunidad, de la cual pues muy orgulloso de ser parte. Fue una serie de reformas, iban a ser cuatro, terminaron siendo tres, fue algo maratónico. O sea, de hecho, no sé de por aquí Blanca, a quien le agradezco que me acompañó casi las 20 horas de Wow. transmisión. O sea, fue una locura total. En tan solo se presentaron el día miércoles, si no mal recuerdo, y para el viernes en la madrugada ya estaba aprobado por diputados, por senadores, Sí. fast track como lo suelen hacer. Ahorita vamos a ir profundizando en estas tres reformas que son las que se aprobaron, A ver, pero son tres creo que reformas, comentaste, entonces, a ver, vamos a detallar. Tres reformas. Tres así es, reformas que son de una u otra manera tienen que ver. que tienen que ver, que es la judicial, ¿verdad? Así La es una reforma reforma a la electoral. reforma judicial, Ajá. hay una reforma que es constitucional, pero es en materia electoral, es Sí. para anular elecciones en caso de intervención o injerencia extranjera, Ajá. y otra que es puramente electoral, que le pusieron de integridad de candidatos. Ok. Y esa Sí, entonces también tiene que ver con lo electoral. 100%. Ok, entonces O sea, son, las o tres sea, al fin y al cabo. las tres tienen que ver con el tema electoral. Gires, se habla de que están pasando cosas extrañas por ahí, que bueno, esto pues está generando no solamente pues extrañezas, sino incluso enojo de parte de muchos grupos que dicen, a ver, aquí hay una manipulación bastante fuerte. ¿Qué está pasando, Gires? ¿Con qué te gustaría empezar? Porque aquí, pues bueno, sería importante conocer las razones por las que se está dando la reforma. O sea, las razones me refiero que ellos justifican para dar estas Claro. reformas y qué efectos reales tú ves en el tema de reforma, de este tipo de cambios. Sí, quiero comenzar, y por lo que es muy importante, es el tema de las narrativas, y quizá, digo, sé que a la mayoría de la gente pues no es un tema muy agradable estar viendo a los diputados menos por tantas horas o a los senadores. Sin embargo, sí es importante el conocer qué es lo que pasa allá adentro, porque es muy distinto a lo que nos dice tanto la oposición como el gobierno. Cada quien agarra su narrativa y empieza la guerra de propaganda en ambos sentidos, Claro. y cuando sigues la sesión, cuando te das cuenta de lo que pasó en el Congreso, pues nada tiene que ver con ninguna de las dos narrativas. Y eso Ujú. hay que decirlo tal cual. Por eso siempre invitar a la gente pues, a ser ciudadanos en el sentido de una responsabilidad cívica, de estar observando qué pasa, que insisto, sé que es muy aburrido y sobre todo los temas escabrosos se ven en la madrugada. Entonces sí está complicado el darle el seguimiento. Voy a iniciar ahora sí que desde el inicio. La semana pasada anunció la sesión permanente. Ajá. Explico brevemente lo que es la comisión permanente. Los legislativos, diputados y senadores tienen un periodo de actividad y luego tienen un periodo de receso. En teoría es cuando ellos van a sus estados, a sus distritos, a hablar con la gente, pero no puede quedar vacante el legislativo, entonces se crea una comisión permanente que se integra con diputados y senadores y se ven algunos temas. De ahí ellos convocan a una sesión extraordinaria bajo el pretexto de hacerle unas adecuaciones a la reforma judicial. Como recuerdan, en México se implementó este sistema absurdo de elegir jueces, magistrados y ministros y hubo bastantes fallas. La ley electoral te prohíbe que hagas ajustes 90 días antes de que inicie el proceso electoral,
Formalmente el proceso electoral para el año 2027 en México inicia en septiembre con la apertura en el INE. Entonces, la fecha límite para aprobar y publicar una reforma electoral es el día 5 de junio. Estamos hablando del próximo miércoles o Ya, jueves. la próxima semana, sí. Sí, el viernes próximo. Entonces, anuncian este periodo extraordinario, anuncian que le van a hacer ajustes a la reforma judicial y hablan primeramente de un ajuste que, ojo, es muy correcto. Sé que hay sus críticas, pero a mí me parece correcto, que es pasar la reforma judicial del año 2027 al año 2028. ¿Cuál es el argumento técnico? La elección del 2027 se eligen 19 gubernaturas y los 300 distritos electorales. O sea, va a ser una elección gigantesca. Y si a eso le sumas elegir la mitad del Poder Judicial, pues olvídate, o sea, es una locura donde el INE claramente quedaría rebasado. Ese argumento me parece suficiente y me parece bastante adecuado por parte del gobierno en hacer la modificación. Pero entonces comenzaron a hablar de meter algunos ajustes bajo la premisa pues, de lo que salió mal en la primera reforma judicial, lo cual en teoría suena bastante bien, pero ahí es cuando todo esto se empieza a descomponer. Primeramente, los procesos legislativos normales llevan la siguiente secuencia. Se presenta la iniciativa, tiene que haber 24, 48 horas para que se vean, se le turnen a los diputados que integran la comisión que la va a dictaminar. Los diputados, en este caso, analizan, debaten, discuten el dictamen, que es la propuesta, de ahí se aprueba y se pasa al pleno a votación de todos los demás. Se les da un margen de 24 a 48 horas como mínimo para que conozcan la iniciativa y se abre el periodo de discusión y de votación. Si se aprueba, se manda al Senado y es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de reformas que impactan la materia electoral, por lo normal, lo tradicional en México, antes de estas últimas dos administraciones, pues era hacerlas en consenso, en pluralidad, y son procesos que te duran 6 meses a un año, el poder ponerse de acuerdo entre organizaciones civiles, entre partidos políticos, entre académicos y las diversas personas que de una u otra manera deben opinar sobre este tipo de temas. Y algo que se debe hacer en 6 meses, pues lo hacen en 3 días, lo cual es una locura. Existe la forma reglamentaria de brincártelo, el pleno, o sea, la integración de todos los diputados senadores es la máxima autoridad, entonces lo que ellos hacen es solicitar que se dispense el trámite normal por obvia y urgente resolución. Pero ¿qué es lo que sucede? Como Morena y sus aliados tienen la mayoría absoluta, pues no necesitan el voto de los demás. Y son ellos únicamente los que están legislando. Bien, ¿qué es lo que se... Primero voy a empezar con la reforma judicial. ¿Qué es lo que se modifica? Lo del 2000, pasarla al 2028. Ahí hay una controversia por parte de la oposición donde dice, oye... Pasar al 2028 sería entonces el tema el giro, digamos, de la elección de los jueces o qué sería. Así es. Okay. O sea, estaban programados en la elección del año 2025 de la reforma judicial, se eligió la mitad del Poder Judicial. Sí. Y algunos estados, si no mal recuerdo, creo que fueron 18 o 19. Y quedó en la ley que para el año 2027 sería la otra mitad, más los estados que faltaban de hacer. ¿Por qué extenderlo, Gires? O sea, ¿cuál es el motivo? Cuestiones prácticas, para que no se junte con la elección federal de diputados y de gobernadores, porque prácticamente sería imposible, o sea, en la práctica para el INE montar toda esta elección, pues no es sencilla. Y si le sumas la parte judicial, o sea, es una chambota de locura, y también para la gente va a ser mucho más complicado el estar votando por alcaldes, diputados locales, diputados federales, gobernadores, más aparte de jueces, magistrados. O sea, se vuelve ya algo, una locura total. Esa primera parte a mí me parece sumamente adecuado. Otro punto positivo, y es cuando comienzan ya a reconocer algunas fallas que se tuvieron y que se advirtió desde un primer momento. La actual Suprema Corte tiene un rezago histórico como nunca había pasado en cuanto al trabajo que están sacando. Llevan
ellos cuando se hace la primera reforma judicial, Ujú. eliminan lo que se llamaban las salas de la Suprema Corte. Ok, La ok. Corte funcionaba de la siguiente manera. Había salas especializadas donde se integraban con 5 ministros y veían ellos ciertos puntos y ya nada más los subían a pleno a votación, o sea, como si fuera una comisión. Ahora, con la reforma que se hizo, pasa que todo lo quieren ver en pleno entre la totalidad de los ministros y esto lo vuelve mucho más lento, entonces es mucho más complicado el estar sacando el trabajo de esta manera y eso te Ujú. explica el rezago. Ya. Entonces, no le pusieron ahora salas, ahora le llaman secciones, prácticamente es lo mismo, un cambio de nombre no tiene trascendencia. Ahí el único detalle es que lo hicieron en un número par, lo cual es una tontería, no le dan ni siquiera voto de calidad al presidente. En lugar de hacer una integración de 5 ministros o de 3 ministros, lo hicieron de 4. Tienen que tener 3 votos a favor para que se apruebe un proyecto. Eso debilita bastante cuando haya criterios encontrados o lo complica. Ahora, el tema de los candidatos. Sí. En la reforma pasada, no sé si recuerdas que había un mundo Un impresionante de montón. Claro, candidatos. sí, sí, sí. Ahora los van a disminuir, van a homologar criterios, se crea un comité, que ahí es donde empiezan a prender alarmas, porque es Ujú. un comité de gobierno, que va a decir cuáles van a ser los filtros que van a poner. Cada poder va a elegir a 2, pero estamos hablando que los 3 poderes ya los controla Morena. O sea, el Sí. poder legislativo va a elegir, por ejemplo, a 2 candidatos para ser magistrado. El poder judicial, que es la Suprema Corte y que todos vienen de Morena y uno viene del Verde, van a elegir otros 2 y la presidenta elige otros 2. Eso se meten a una tómbola y de esa tómbola ahora van a sacar 2 candidatos. Antes eran creo que hasta 6, creo que por eso se volvió una locura las boletas. La parte positiva te va a ser más sencilla la boleta. La Sí. parte complicada, pues es que va a haber un control absoluto, porque son requisitos mínimos los que piden para ser juez, para ser magistrado o incluso ministro. O sea, Eh, pero a ver, entonces ahí, en un ideal en el que hubiera, como debería ser, ¿no? Independencia del Congreso, independencia del Poder Judicial, o sea, no es mala la idea, o sea, pero nada más que en este caso, pues, te permite, el problema es que te permiten un control total si hay claro. un partido hegemónico, que ¿Y esa es cuál, la realidad actual. cuál sería el ideal, según tu punto de vista, Gires, que pudiera haberse manejado esto para que hubiera más equilibrio? No, es que para mí el ideal sería volver al como estaba el Poder Judicial antes, O sea, estaba que más fuera por equilibrado. competencias, que Ujú. fuera por exámenes, que fuera Claro. por trayectoria y elevar requisitos. Ahora, si lo quieres hacer de manera de elecciones, va, ok, te la compro. Eleva los requisitos, que no cualquiera pudiera llegar. De hecho, varios diputados, inclusive de Morena, solicitaban que se elevaran los requisitos, que se hicieran los Pa- exámenes de mm, competencia de tal para, manera que fueran por lo menos los mejores perfiles. exacto, o sea, para los amigos que nos están viendo y que igual no han seguido este tema, lo que pasó en estas elecciones de jueces, magistrados y todo esto, es que entraba gente que estaba poco preparada o que incluso estaba ligada a temas de crimen organizado y cosas de ese tipo. Entonces dices tú, espérame tantito, o sea, tu trayectoria muestra que tú tienes claros ligas o tú te has puesto a defender, por ejemplo, has sido abogado o abogada de ciertos criminales. Entonces Sí, tu un caso muy perfil, concreto de la ujú, abogada del Chapo Guzmán como jueza imagínate. penal. Entonces dices, tu perfil ya está manchado. ¿Qué credibilidad va a tener ese poder judicial si tú has estado enfocado? Que digo, muy bien, si tú te vas a enfocar a defender a grupos de crimen organizado, pues enfócate a eso. Nada más que ya de entrada, si tú quieres entrar al tema judicial o como juez, pues ya no se te va a ver como alguien neutral, por así decirlo, ¿no? Y ahora está también el tema de la preparación que se exigía antes con el nivel de preparación que se exige ahora, en el que pues también se disminuyó esto o se quitó esto y entonces ante esto pues se tiene un poder judicial con menos conocimiento, con menos nivel y eso sí, con popularidad entre comillas, ¿verdad? Pero también No, y entre comillas, porque se- realmente, digo, votó el menos del, bueno, fue como el 12% del padrón electoral, pero de po- votos válidos hubo menos poca, del 9%. poca votación. Imagínense ustedes, de los amigos que nos están viendo y que están enterándose de esto. Pero aparte de esto, o sea, iban
con una especie como de lista, de hoja, en la que les decían, por esto sí votas, por esto no votas. Entonces, o sea, la gente ni siquiera se informaba de, es que voy a votar por. Digo, había gente que sí, ¿verdad? No, Pero pero mucha gente era no se informaba. imposible, ¿eh? Llegó al absurdo que una de las que estaba en la comisión de revisión de perfiles, Vanessa Romero, que es una analista política muy pro régimen, que sale en medios de comunicación, ella lo admitió, que le fue imposible revisar los perfiles por los cuales iba a votar, a pesar de ella formar parte del comité de evaluación. Y simplemente Imagínate. porque eran 300, 400 candidatos, no te da. Y el otro problema es que el derecho es muy especializado. O sea, una cosa es el derecho penal y el derecho civil, que la mayoría tiene una concepción, o el laboral, pero tienes N cantidad de ramas, tiene la rama fiscal, rama en telecomunicaciones. Es más, ni siquiera los abogados conocemos todas las ramas de forma general. Claro. Y de ahí, para poder determinar que la sociedad diga, es que fulano de tal es el candidato idóneo para cuestiones de telecomunicación o para cuestiones fiscal, pues tendría que tener conocimientos básicos de esa materia para saber quién es el perfil ideal. O sea, no es una tontería la reforma como se planteó. De hecho, ha sido muy criticada a nivel internacional. Los observadores que hubo por parte de la OEA sacaron la recomendación a los demás países de que esto no se debe replicar en ningún país, porque no es democrático, porque vulnera la independencia judicial, porque vulnera la autonomía y crea una justicia susceptible a estar totalmente politizada o dependiente del poder político. Y eso también sucede en los Con todos los estados. peligros que implica, obviamente, ¿no? Sí, claro. Claro, porque eso le Sí, conviene a cualquier gobierno. O sea, en sí, claro, Movimiento sí. Ciudadano, por ejemplo, en Nuevo León, ellos se apoderaron, Samuel se apoderó del Poder Judicial. Y el PAN en Chihuahua hizo exactamente lo mismo. Y el Exacto, PRI en Coahuila hizo exactamente lo mismo. Y exacto. Morena lo hizo donde gobierna Morena. O sea, a quien privilegia esto es al poder y es al gobierno. A quien esté en turno, al que Ahora sea, sí no importa. que más poder al poder, como diría por ahí Y la más duro nos canción. van a venir. Sí, joder, sí, está cañón, o sea, Y, entonces, a ver, Gires, entonces, esta parte, esto que nos comentas, eso sería la parte, digamos, más extraña, la más dura, la más, o sea, todavía no. o no. A ver, entonces, a No, ver, vamos. ahora viene lo peor, la cereza A del ver, pastel. Estoy intentando ser lo más breve posible. a ver. Por lo regular, las primeras horas, cuando se dan ese tipo de discusiones, pasan los diputados que son más intrascendentes, por cómo es. ¿Qué es Sí. lo que hacen? Se suben a tribuna a dar un discurso para TikTok, para Facebook, para Twitter, hablan de lo que se les hincha y tan. Ya en la madrugada empieza lo bueno. Ya en la noche es cuando empiezan los coordinadores, cuando empieza ya un debate un poco más de altura, más de argumentación. Y hay una parte cuando, o sea, la votación se da en dos tiempos. Hay una votación en lo general y hay una votación en lo particular. Ok. En lo general es el concepto total, se aprueba, y si se aprueba, hay un espacio que se le llaman reservas, que es, a ver, yo estoy de acuerdo, pero tal artículo o tal palabra o tal fragmento quiero que se cambie, que se elimine, o quiero agregar algo. Sí. Entonces, había siempre los coordinadores de los partidos se ponen de acuerdo de cuáles reservas son las que se van a aprobar, se las Ok. presentan entre ellos. O sea, Morena dice, a ver, vamos a presentar 50 reservas, pero en realidad vamos a aprobar dos. ¿Ok? ¿Cuáles son tus dos reservas? La analizan los demás partidos y dicen, oye, pues yo sugiero que le cambies esto. Eso pasa tras bambalinas. Ya en su momento, lo que han hecho, y eso es una práctica horrible, presentan reservas con la excusa para poderse subir a tribuna. Entonces, una práctica que vimos toda la noche es que el oficialismo, en este caso, porque ellos apoyaban este proyecto, metían una reserva, pero cuando hacían la reserva, hablaban de lo que querían y después decían, bajo la reserva, para que ni siquiera se voten. Todas las reservas que presenta la oposición, todas fueron, no se admitieron a discusión, o sea, ni siquiera a Ya. que se discutan. Es simplemente te la niego y tan. Cuando tú presentas una reserva, el primer paso es que la mesa directiva pregunta si se acepta o no la discusión. Si se acepta la discusión, se abre un debate, oradores a favor, oradores en contra. Pues ya iba fluyendo todo medianamente bien, con los típicos golpeteos políticos, lo que Estás ya hablando sabemos. todo eso Sí, durante la madrugada, ¿no? sí.
Y de repente aparece este diputado Sergio Gutiérrez Luna, él es representante de Morena en el INE, lo deben de ubicar perfectamente porque es el esposo del infame dato protegido, ¿no te acuerdas de aquel Sí, escándalo? claro, claro, claro. Ok. Y presenta una reserva hablando sobre los magistrados electorales. Los magistrados electorales fueron electos por un periodo de 6 años. Yeah. Con el tema en la reforma judicial, en la pasada, meten un transitorio donde les aumentan su periodo 2 años más. En esta reforma le aumentan el periodo otros 2 años para que los elijan a los nuevos en el 2028. Esa es la lógica. Pero ¿cuál es la reserva que presenta este cuate? Dice, no, dice, pero a ellos no les hemos dado el derecho a reelegirse. Entonces ellos tendrían que tener el derecho que les dimos en su momento a los ministros, pero que nadie quiso más que los oficialistas a reelegirse. En palabras simples, ellos van a durar 17 años en el cargo. O sea, en ese momento brincan los coordinadores de oposición y dicen, oye, espérate, esta reforma la estás metiendo por abajo. O sea, esto no lo vimos, esta reserva. O sea, nadie la conocía. No es posible que nos pasen a votar una reserva que nadie conoce. Y ahí es donde se pone esto buenísimo, porque aparece un personaje de Morena, Ramírez Cuellar, que es el principal operador de Claudia Sheinbaum dentro del Congreso, de la gente más cercana de ella. Y ojo, digo, quien me conoce sabe perfectamente que no soy alguien pro gobierno, ni tampoco pensaría venderme como algo así. Soy bastante crítico, pero hay que reconocer lo que está bien hecho, y este cuate levanta la voz, pide la voz y se avienta con todo contra la reserva y les dice, a ver, primero, esto es contrario a lo que la presidenta ha dicho. Segundo, acabamos de votar la no reelección y ustedes lo que están haciendo es un acto de corrupción abiertamente. Están comprando a los magistrados electorales. Dice, y eso no se puede permitir porque abre la puerta para hacerlo con gobernadores o incluso en la presidencia. Y empieza una discusión muy fuerte y deciden separar ese tema y votarlo por separado. Entonces, ahí empieza la operación política a todas luces. Era divertidísimo. No sé si esté Blanca por aquí, que le tocó acompañarme a esas altas horas de la madrugada y yo peleándome con los diputados. Fue un show todo esa transmisión, y veías a Sergio Gutiérrez Luna marcándole a uno, marcándole a otro, veías todo el mundo en el celular viendo qué hacer con este tema. Obviamente, pues estaban consultando a la presidenta, estaban consultando, o sea, a los líderes de ciertos grupos al interior de Morena, y viene el momento de la votación, y en eso baja Ricardo Monreal como coordinador, y pues ya todo el mundo entendía que ahí venía él a dar línea. ¿Cuál era la línea? Pues era lo que nos tenía todos en ascuas, en la duda, y se va de parte de Sergio Gutiérrez Luna. O sea, y su mensaje es, nosotros respetamos a la presidenta, cada quien es libre de votar esto, dice, pero estos magistrados son unos magistrados muy honorables y son unos magistrados que hay que darles el mismo derecho a que se reelijan y porque se lo merecen, literalmente. O sea, en derecho no puedes hacer leyes por una persona. O sea, el argumento de él básicamente es que son muy honorables. Para dimensionar, Felipe de la Mata, uno de los magistrados, tiene su oficina llena de muñequitos de Andrés Manuel López Obrador. Son los magistrados electorales que le dieron la representación a Morena, pasando del 53% de votación al 75% de representación, lo cual es una ilegalidad a todas luces. Son los magistrados electorales que dijeron que los acordeones no tuvieron nada que ver con la votación, que no influyeron, cuando todos lo vimos a claras luces. O sea, son esos magistrados electorales. Entonces, estos magistrados electorales son los que van a decidir las controversias del 27, las controversias del 2030, las controversias del 2033 y las controversias del 2036. Ese es el rango de peligrosidad que tiene. Por otro lado, las reformas que vienen a continuación, ahorita vamos a entender por qué la urgencia de mantener a estos magistrados electorales en el poder. Ahí la votación la pierde Claudia Sheinbaum, que eso es la realidad, en este encontronazo. Al otro día sale Claudia Sheinbaum, medio evade el tema, pero dice, no, dice, pues es que ellos también tienen derecho y está bien ellos,
pero pues tú veías por Ramírez Cuellar y la reacción del grupo de Claudia Sheinbaum en el interior del Congreso, que lo votaron abiertamente en contra, que se fueron en su discurso más duro que la oposición inclusive, y Claudia Sheinbaum perdió en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados, en Senado ya ni siquiera fue tema de discusión, lo evadieron lo más posible, la oposición obviamente lo tomaba, pero literalmente lo que vimos esta madrugada fue un acto de corrupción en vivo. De ahí pasa, dime.